Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Carlos Fernández Baldovino, economista y también expresidente del Banco Central del Paraguay, con el que vamos a estar hablando acerca de la desaceleración económica en nuestro país y otros puntos también que vamos a ir desarrollando, así que ya lo recibo. Muy buenas tardes y gracias por estar. Muy buenas tardes, encantado de estar acá. Bien. Bueno, gracias por hacerse de tiempo para venir a hablar acerca de este tema que realmente ya es un tema que lo venimos hablando hace tiempo con diferentes invitados también que realizan diferentes análisis en cuanto a lo económico que se va dando en nuestro país, ¿no? Así que me gustaría que desde su punto de vista nos haga un análisis también nuevamente de lo que significa la desaceleración. En el primer semestre del año se dio una situación, se esperaba ya en este segundo semestre que haya un repunte, eso no está pasando. Sí, así mismo, esto es algo que no viene luego tampoco de este año, sino el proceso de desaceleración empezamos a ver en los números a partir básicamente de, voy a poner julio porque si no me dicen que es por el gobierno nuevo y no es eso, pero comienza julio-agosto, ya los números del Banco Central empiezan a mostrar un proceso de desaceleración económica que termina profundizándose, digamos, en este año ante una falta de reacción, digamos, o una demora en la reacción por parte del gobierno para implementar alguna política contracíclica. Y realmente nos está pegando muy fuerte, porque este año estaríamos con el peor desempeño por lo menos los últimos 7 años. Ah, sí. Nosotros estimamos de que probablemente crezcamos por debajo del 1%, muy cercano al cero. Y en este momento no podemos obviar de que existen posibilidades que inclusive sea un año recesivo, es decir, que el crecimiento sea negativo este año. Y eso lógicamente tiene sus implicancias en el humor de la gente, porque le afecta directamente su bolsillo, tiene su implicancia inclusive es política. Entonces es algo que realmente el gobierno tiene que ponerlo como como parte de su agenda y como número uno, prioritario dentro de su agenda. Bueno, esto se veía venir ya hace ¿cuánto tiempo aproximadamente, según los cálculos de Mira, el número, la primera vez que yo empiezo a hablar con unos amigos con respecto a esto es porque me tomé unos 2 meses merecidos, creo, de vacaciones y yo empiezo otra vez a tomar la parte económica a partir del mes de octubre y ahí ya se empezaban a ver los primeros números. Yo creo que hubo un problema de diagnóstico, porque inclusive había gente del gobierno que hablaba a finales del año pasado estaba bien la cosa, cuando que ya se veía que desde julio-agosto ya estaban viniendo mal la cosa. Entonces yo creo que hubo un problema en el diagnóstico, se demoró mucho en reconocer una situación que muchas veces no se quiere aceptar por el condimento político que puede tener, pero termina perjudicando la capacidad de reacción del gobierno. Entonces se demoró un poco y ya cuando realmente se reconoce de que estaba muy parada la cosa, de que faltaba un poco más de reacción por parte del gobierno, viene el periodo de lluvias que demora aún más, digamos, la receta que hay que hacer para, digamos, contrabalancear esta desaceleración que se veía venir. Bueno, y con eso también, bueno, se desenlaza el tema del desempleo, ¿no? Que fue aumentando, que hoy se resiente bastante. Así mismo, no solamente el desempleo, ¿verdad? Porque ahí se ve el desempleo abierto, sino también hay un incremento importante en el desempleo a tiempo parcial, que es la gente que quiere trabajar las 8 horas, pero no alcanza a trabajar esas 8 horas. Todo ese crecimiento o la falta de crecimiento se ve en estos indicadores de empleo. Y no tenemos ahora, pero estoy seguro que lo tiene la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censo, porque es una encuesta continua, van a tener su impacto después en los niveles de pobreza. Este año no va a venir, así como no viene mal la economía, no viene mal la parte de pobreza, porque ahí tenemos un doble efecto, tenemos de que los niveles de desempleo aumentaron, y acá hablo del abierto y también de tiempo parcial, y también los ingresos de los trabajadores disminuyeron en promedio, entonces tenemos un doble impacto sobre la gente. Eso va a tener lógicamente su impacto en los niveles de pobreza que seguramente van a estar diseminando el año que viene, basado en la encuesta que están haciendo en este momento. Entonces, ahí justamente es un punto que tenemos que resaltar. Muchas veces la gente dice, no, la macro no llega a la micro, la macro no llega a la micro, no se siente en el bolsillo de la gente. Bueno, este es
un ejemplo claro de cómo una mala situación macroeconómica reflejada en un crecimiento muy pobre del Producto Interno Bruto termina llegando al bolsillo de la gente, porque suben los niveles de desempleo, baja el incremento salarial promedio que tiene la gente, aparte de otros factores que pueden venir, como por ejemplo la mayor inestabilidad del dólar, por ejemplo, claro, que nos afecta directamente. Exactamente. Bueno, señor Baldovinos, estamos hablando bueno, Paraguay como que se encontraba, no sé si decirle limbo, por decirlo así, como en la isla, con los países alrededor de la región que venían bastante inestables, no solo políticamente, sino también en bajada económica impresionante, y dentro de todo Paraguay se mantenía. Ahora, ¿qué había que hacer entonces para que se siga esa misma línea, manteniéndonos ahí al margen, digamos, por más que afecte lo que pasa en la región? Mira, yo creo que Paraguay tiene una economía sólida y las economías, cuanto más sólidas son, más tardan, digamos, en destruirse. O sea, no es una cuestión de que en un año esto se va a destruir completamente. Yo creo que si reencauzamos un poco las políticas públicas, conseguimos incrementar nuevamente los niveles de confianza de la gente, Paraguay va a retomar a ser lo que era hasta hace poco, una estrella en el cono sur, claro, o en toda la región. Entonces, Paraguay se estuvo preparando durante por lo menos del 2003 hasta ahora, ya son casi más de 15 años que se estuvo preparando con sus fortalezas, que las sigue teniendo. Entonces, acá va a pasar un bajón y esperemos que se recupere esto a partir del año que viene. Lógicamente, hay muchos condimentos que todavía pueden condicionar, digamos, cuál va a ser la fuerza de la recuperación o la velocidad de la recuperación de nuestra economía. Simplemente por citarte dos cuestiones. La política doméstica, que nos ha dado nuevamente mucha volatilidad o ha introducido mucha volatilidad en el campo económico recientemente, y la política internacional, en este caso el caso de la Argentina, que lastimosamente los resultados, y no estoy haciendo un voto de preferencia por uno u otro candidato, pero el resultado está ahí. Los resultados no han gustado a los mercados y eso ha puesto una gran presión en los activos argentinos, inclusive en la moneda local. En el dólar ha subido muchísimo, casi 30% solo el día de hoy. Entonces, eso coloca en una situación, digamos, en el corto plazo por lo menos, de mayor competitividad de los productos argentinos, fomenta el contrabando o el comercio informal transfronterizo y lógicamente va a tener un impacto acá, justamente cuando es el momento en el cual la economía paraguaya necesita urgentemente recuperarse. Vamos a tener nuevamente una invasión de productos argentinos probablemente de acá hasta fin de año en un muy mal timing. Así que esperemos que el año que viene se recupere la economía paraguaya, pero de nuevo siempre hay factores exógenos que te limitan tu grado de recuperación. Bueno, se esperaba esa recuperación económica en nuestro país. Ya en este segundo semestre pasó lo que pasó en el ámbito político y es como que venimos a pique, ¿no? Entonces, este año ya lo tenemos como prácticamente perdido, este 2019. No, este año ya probablemente a partir de marzo, abril más o menos, el año ya es pasado. Es muy difícil después recuperar porque en economía hay mucha inercia. Entonces, como venís, se arrastra por los siguientes meses y como venís mal durante 3 o 4 meses, eso se arrastra por otros 3 o 4 meses y ahí ya tenés casi todo el año. Entonces, acá hay que apuntar un poco al 2020. Este año va a ser un año de muy mal crecimiento, por debajo del 1%, y no podemos inclusive descartar de que podría ser una contracción económica este año. Y ahora, ¿qué se debe hacer? Bueno, de las clases políticas que tienen el poder de poder cambiar esto, ¿qué se debe hacer? Yo creo que va a ser fundamental un poco la mayor tranquilidad política. ¿Y por qué te digo esto? No porque tenga preferencia por uno u otro presidente, claro, uno u otro gobierno, sino que la economía necesita seguir funcionando y para que siga funcionando necesita un poco inspirar confianza en los agentes económicos, para que ellos consuman, para que ellos inviertan. Entonces esa confianza no va a venir si seguimos teniendo volatilidades políticas. Eso en el corto plazo. Adicionalmente necesitamos todavía mantenernos fuertes, es decir, seguir haciendo las reformas estructurales que nos han protegido o blindado de los vientos huracanados que vinieron de la región. Entonces, pero para hacer esa reforma necesitamos
pasar algunas leyes, necesitamos fuerza a nivel del gobierno de tal manera que pueda pasar las leyes en el Congreso, y si hay mucha volatilidad política es imposible pasar esa reforma. Entonces yo creo una pacificación política, que se resuelva lo político en la brevedad posible, es fundamental para que la economía empiece a reactivar y que el año que viene vaya un poco más allá del 2-3%, que va a subir naturalmente, porque es muy difícil que la soja 2 años seguidos tenga un desempeño tan pobre. Entonces va a crecer el año que viene, la generación de energía también va a subir el año que viene porque se supone que se normalizan las lluvias también. Entonces ahí ya tenemos un crecimiento de entre 2 y 3% automático, pero claramente no es suficiente. Ahora, para subir por encima de eso necesitamos que otros sectores aporten a ese crecimiento económico, y eso solamente se va a conseguir con una pacificación política, que es lo que no tenemos en este momento. Exacto. Bueno, fue increíble realmente una semana a la otra cómo cambió la imagen país, y a partir de ahí también el tema de las inversiones paradas. Mira, yo defino de que lo que pasa a nivel político tiene sus efectos en el corto plazo y en el mediano largo plazo. En el corto plazo, digamos, el ejemplo es el dólar como subieron, creo que subió 100 puntos. Lo mismo había ocurrido cuando Fernando Lugo salió de la presidencia, y lo mismo pasó en la época en la cual el doctor Argaña fue asesinado. Entonces esos son efectos de corto plazo, aparte de que casi todo el mundo lo único que hablaban era sobre la cuestión de juicio político, entonces nadie estaba concentrado en su trabajo, nadie estaba concentrado en ideas para salir, claro. Entonces hubo muchas distracciones por culpa de eso. Pero en el mediano plazo no es que la gente hace borrón y cuenta nueva una vez que se resuelve. A nosotros durante mucho tiempo después, cuando fuimos gobierno, nos preguntaban todavía acerca del proceso de cómo había salido el presidente Fernando Lugo en ese entonces. Entonces siempre es traumático en el corto plazo y en el mediano plazo, y entonces es recuperar la confianza de los inversionistas cada vez que hay estas movidas políticas que realmente tienen sus efectos duraderos. Así es. Bueno, entonces ahora, haciendo un trabajo arduo ya desde el vamos a poder lograr recuperarnos de a poco ya desde el principio del 2020, sería algo así. Esperemos que sí, pero por lo general también esperábamos que este segundo semestre sea mejor. Sí. Las informaciones que tenemos nosotros, mucha gente nos empezó a hablar de que julio no había sido un mal mes, había sido un buen mes. Pero nuevamente agosto, todas las volatilidades políticas seguramente van a tener un impacto en los números que finalmente lance el BCP, así que esperemos tener mayor tranquilidad y esperemos a ver cómo nos pega también la cuestión argentina, de tal manera que el 2020 realmente sea un mejor año, lo va a ser, pero que sea un buen año. Esperemos que lo sea. Ya va a depender de que gobierno y sector privado trabajen de tal manera a seguir creciendo. También es así. Bueno, ahora cuando hablamos de por ejemplo, el término que se usa todos los días, ¿no? Cuando hablas con la gente, bueno, la macroeconomía que no llega a la microeconomía, no se siente eso. Por ejemplo, hablamos de macroeconomía, pero al abrir la heladera nos damos cuenta que no llega, ¿no? Bueno, ahora justamente llega la mala macro, que es la falta de crecimiento, está llegando la falta de generación de empleo, que te lleva a un incremento del desempleo. Yo siempre doy el ejemplo de que, ¿qué pasa por ejemplo en la Argentina? La mala macro te lleva a un aumento del dólar. Sí. Entonces, ¿qué hubiese pasado acá en Paraguay? Solamente para que veas cómo te llega al bolsillo. El aumento del dólar, de manera sostenible en el tiempo y de manera rápida, te va a llevar a un reajuste, por ejemplo, de los combustibles. Y el reajuste de los combustibles te lleva inmediatamente al reajuste de los pasajes. Y la mayor parte del asalariado, la mayor parte de su salario lo gasta justamente en pasajes. Claro, entonces ahí se ve cómo directamente la macro te afecta al bolsillo. Exacto. Porque directamente va macro, dólar, combustible, pasaje, bolsillo de la gente. Una cadena que... Claro, a veces no nos damos cuenta. Cuando hay tranquilidad no nos damos cuenta, pero cuando se desploman las cosas, ahí decimos que mal estamos. Y evidentemente cuando estamos mal es porque la macro está mal. Es lo que pasa ahora. Con un crecimiento malo tenemos mayor desempleo y probablemente mayor pobreza. Así es. Bueno, y en cuanto al manejo desde el Banco Central del Paraguay actualmente con el dólar, ¿no? Que dentro de todo se mantiene aquí en Paraguay, hay poca subida, sí hay una pequeña bajada, que como usted decía recién, ¿no? Por ejemplo, aumenta el dólar, automáticamente aumenta el combustible, aumentan las tarifas
en el pasaje del colectivo urbano. Sin embargo, cuando baja un poquito, eso no se reduce otra vez. Sí, pero digamos, en términos del tipo de cambio, bueno, hay que tener cuidado con el tipo de cambio. Yo sé que es un precio muy sensible y me tocó sentir, ¿verdad?, que era un precio muy sensible en la época en que yo estaba al frente del Banco Central. Pero es un precio que tiene que fluctuar, es un precio que tiene que fluctuar como podría fluctuar, digamos, cualquier otro producto en el mercado. Yo creo que se ha probado, comprobado y recontra comprobado de que fijar un tipo de cambio básicamente termina perjudicando a toda la economía. Entonces no se le puede pedir al Banco Central mantenerme fijo el dólar. Y yo no te estoy hablando acá de que si hay un evento doméstico el Banco Central no pueda salir de repente a tranquilizar, ¿verdad? Digamos, ayer hubo elecciones en Argentina, se deprecia la moneda, se deprecia en Brasil y lógicamente el Banco Central hoy probablemente debe estar más presente de lo que ha sido la semana pasada. Pero está bien eso porque son volatilidades que hay que atenuar. Ahora, en el mediano plazo no se le puede pedir permanentemente al Banco Central de que ajuste. De que ajuste y de que mantenga fijo el tipo de cambio. Hay, digamos, elementos que hacen necesario de que se deprecie nuestra moneda y a veces no es por nuestra culpa, digamos, sino por lo que hace, por ejemplo, el Banco Central norteamericano. Cuando el Banco Central norteamericano, digamos, sube la tasa de interés, los capitales por lo general van a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque la tasa de interés es un poco más alta y eso produce una depreciación de nuestra moneda. Entonces, básicamente acá tenemos que distinguir cuando algo ocurre con el dólar, ¿por qué está pasando eso? ¿Por algo doméstico o por algo externo? Claro. Si es algo doméstico, a lo mejor podemos hacer algo. Si es algo externo, yo creo que sería pésimo empezar a que nosotros tratemos de mantener el tipo de cambio porque el Banco Central se va a quedar sin reservas. Y esa es una situación que no vale la pena. Le pasó a la Argentina, ¿no? Cuando tenía un tipo de cambio oficial de 8, pero al mismo tiempo el tipo de cambio paralelo, que era el del mercado, el verdadero, era 15. Se quedaron sin reservas. Entonces hay que tener ese balance y tener el cuidado. Tenemos que acostumbrarnos a que el dólar no va a ser siempre 6.000 o 6.100, a veces va a ser 6.300, a veces 5.800, va a ir fluctuando. Pero si hacemos bien las cosas a nivel macroeconómico, la fluctuación va a ser mínima. No va a ser como en la Argentina que en un día ahora tienen un 30% de depreciación. Va a ser mínima y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa volatilidad mínima. Pero vamos a llegar a diciembre sin que pase de los 7.000 guaraníes. No, sí, no, yo creo que está muy tranquilo. No. Desde el Banco Central en primer lugar tiene suficiente reserva, tiene 8.000 y yo no veo ningún elemento de acá hasta diciembre como para que ocurra eso. O sea, sería una suba desmesurada. Yo creo que va a estar alrededor de lo que está ahora, lo cual no es malo. Excelente. Bueno, yo le agradezco muchísimo por esta visita, por hablar un poquito así de tú a tú, para explicarnos así digamos, en forma un poco más fácil lo que significa algunos términos que a veces se vuelven un poco complicados para el ciudadano común, así que le agradezco muchísimo. Y bueno, seguiremos hablando en el transcurso de lo que queda de este 2019, sin dudas, para ir viendo cómo va la cuestión en Argentina, también cómo repercute el dólar, que no pase los 7.000 acá, eso ya es una tranquilidad. Así que bueno, nos mantenemos bastante bien dentro de todo, es así. Sí, seguimos siendo una economía que dentro de todo sigue mostrando fortaleza, así que ahora a trabajar, olvidarnos de lo político y enfocarnos en lo económico. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, hasta luego.